te damos gracias por el inmenso privilegio que tenemos de ser parte de tu familia. Gracias por habernos escogido, llamado para la salvación, Señor. Gracias por haber determinado desde antes de la fundación del tiempo quienes iban a ser parte de tu pueblo. Y gracias por conferirnos, Señor, ese enorme privilegio. Aquí estamos, Señor, por las razones que tú conoces, cada uno de nosotros individualmente nos encontramos aquí, Señor. Queremos implorarte, Señor, que tú purifiques, santifiques, Señor, todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad, Padre Santo, que en todo lo que tiene que ver con nosotros, Señor, que estemos en afinidad contigo, Señor, y que lo que hagamos y las razones por las cuales lo hagamos, pues te agrade, Señor, te resulte en la gloria que tu palabra dice que debe motivarnos a nosotros al hacer lo que sea, Señor. Te imploramos por el pastor Marcel, pastor Willy, las hermanas que te sirven a ti al cuidar de los chiquitos en la guardería, Señor, las personas que van a estar caminando a nuestro alrededor en la patrulla de seguridad, Padre amado, y la hermana que en esta noche te sirve al traducir de español a inglés, Señor. Así que estamos bien agradecidos por tu palabra. Gracias por lo que a través de ella, Señor, tú nos ofreces, Señor, y el consuelo, la fortaleza y la esperanza, Señor, que al estudiar la misma experimentamos, Señor. Así que abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, renueva nuestro entendimiento. Ayúdame, ten misericordia de mí, Señor, que soy pecador, Padre Santo. Enséñame a mí también, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. All right. Creo que fue para allá, para el año 2008 o 2009, que comenzamos este ciclo de enseñanzas, discipulados, si usted quiere, que le pusimos de nombre Matete. En el día de hoy, un hermano que está con nosotros en esta noche se tomó la iniciativa de enviarme un texto donde había unas imágenes con unas definiciones acerca de la palabra matete, y lejos estaba de él el efecto tan extraordinario que iba a provocar dentro de mí el recibir eso en ese momento. La primera vez que yo escuché la palabra matete fue en un país que no sé si fue Costa Rica, Nicaragua o si fue en California. Lo que sí sé que fue durante un trabajo ministerial que yo fui a hacer con unas iglesias y con grupos de jóvenes para allá, para el 1996, 97 o 98, en ese periodo de tiempo. Recuerdo con claridad que estábamos teniendo una actividad en un área muy, muy, muy bonita. Eran unas montañas donde se estaba realizando ese campamento. Y esa tarde teníamos una actividad de recreación y era un juego de voleibol, pero era un juego de voleibol donde eran por parejas y cada pareja tenía una toalla bien grande que se las cogían entre las dos personas por las esquinas, y la bola de voleibol era un balón de agua, right? Y la idea era pasarla, pues, y recibirlo, y no me acuerdo cómo se registraban los puntos, el que ganaba, pero en eso consistía el juego. Y pues yo estoy compartiendo con un adulto joven y la estamos pasando bien, pero que bien chévere. Y pues yo he visto a este joven, ¿verdad?, durante el tiempo que estoy ahí en el campamento,
pero nunca había tenido la oportunidad de sentarme y hablar con él. Y mientras estamos ahí dándole, yo le pregunto, oye, ¿y cómo tú te llamas? Y él me dice, Matete. Yo dije, chévere, Matete, ok. Y seguí jugando, pero en la mente decía, Matete. Ya, rayos, ¿y a quién se le ocurre llamar a alguien Matete? Quizás estaban esperando una nena y vino un varón y le tiraron ese nombre ahí, tú sabes, como para desquitarse con el hombre, ¿verdad? Y después al rato, ¿verdad? Estábamos todos ya llenos de agua, que nos hemos mojado, ¿verdad? Pues le pregunto a él, oye, ven acá, ¿y de verdad que tú te llamas Matete? Y me dice, sí. Ese es mi nombre, el nombre que me pusieron. Y me pregunta, ¿y usted sabe qué quiere decir eso? Y yo le digo, no tengo la menor idea. Y me dijo, discípulo, ¿right? Y yo, wow, chévere. Y ahí me quedé, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? Con el pasar del tiempo, en mi rol pastoral, pues en los estudios, pues cada vez que me encontraba con la palabra discípulo, discipular, entrenar, distintas variaciones de la palabra, pues Matete. Y hoy, cuando mi hermano me envía este texto, pues viene a mi mente otra vez esa experiencia y el hecho de que, pues, cuando decidimos cambiarle o ponerle nombre, porque antes lo que teníamos era estudio bíblico de los miércoles, no tenía nombre, ¿verdad? Y decimos Matete. La razón por la cual decidimos ponerle Matete son las razones que tiene usted en esas 2 hojas de papel que le dimos, ¿all right? Okay. Así que mírelas un momentito, simplemente las vamos a leer, no vamos a hablar mucho sobre el particular, pero mi esperanza es que usted vea la definición que la palabra tiene, porque es la expectativa, ¿verdad? Es lo que como iglesia esperamos conseguir, producir, y es lo que esperamos que, mejor dicho, es lo que esperamos, deseamos colaborar para que Dios produzca eso en el corazón de las personas que están presentes. Y nuestro anhelo es que pues usted, pues eso sea una realidad en la vida suya, que eso se realice. Y me tomé la iniciativa de sacarle copias y dárselas con la esperanza de que usted no las bote, las ponga en algún lugar en su Biblia y que de aquí a 10 años vuelva nuevamente y se encuentre el papel y se pregunte si eso por casualidad ha sucedido en la vida suya. La primera hoja donde dice helps, word studies, estudio de palabras, ¿verdad? Esto lo sacamos de una concordancia, ¿right? Y la definición que tiene es muy interesante. Dice, Matete, en el idioma griego, originalmente, se refiere a un esfuerzo mental que piensa detenidamente en algo muy interesante. En su origen lo quiere decir la palabra. Propiamente se refiere a un alumno, a un discípulo, a un seguidor de Cristo, subrayo las próximas cosas, que aprende la doctrina de las Escrituras y el estilo de vida que éstas exigen. Interesante, porque lo que en nuestro estudio de Matetes, Soli Deo Gloria, en este en particular, hemos estado considerando distintas doctrinas bíblicas. Amén. ¿Right? ¿Y cuál es la que estamos considerando en este momento? ¿La doctrina de la qué? Exactamente. Perseverancia, preservación, seguridad eterna de los santos. No se olvide que de los santos no es un apellido, de los santos se refiere a la iglesia, que han sido salvos con el propósito de ser santificados, ¿verdad? Así que propiamente se refiere a un alumno, un discípulo, a un seguidor de Jesucristo que aprende las doctrinas de las Escrituras y el estilo de vida que éstas exigen. Muchas personas pueden aprender las distintas doctrinas de la Biblia, lo que la Biblia dice con relación a distintas cosas, pero eso no los convierte en discípulos ni matetes. ¿Por qué razón? Pues porque lo que han aprendido nuevamente no se expresa en el estilo de vida de esas personas, que es lo que se sugiere aquí. Se refiere a alguien, un matete, que ha sido discipulado con base en una correcta instrucción de la Biblia,
junto con las necesarias aplicaciones para la vida. No sé si se da cuenta que en ambos aspectos, en ambas partes de esta definición, van cogidas de la mano el conocimiento o la adquisición de conocimiento doctrinal acerca de lo que Dios enseña sobre algo en particular, pero el hecho de que eso precisa, si uno es un matete, eso precisa ser expresado en el estilo de vida, porque las doctrinas como tal exigen, demandan de nosotros, tomen en consideración lo que hablamos el domingo con tanta seriedad, demandan de nosotros un estilo de vida. Esa es la razón por la cual pusimos a este ministerio o aspecto de nuestro ministerio el nombre de matete. ¿Okay? Así que hay necesariamente aplicaciones para la vida. Cuando consideramos la doctrina de la preservación, de la perseverancia, de la seguridad eterna, hay aplicaciones para nuestra vida. Y esas doctrinas necesariamente están en la Escritura con el propósito que sean expresadas en nuestro estilo de vida, que afecten nuestro estilo de vida, que influencien nuestro estilo de vida. Mire el otro papelito, color crema, si no me equivoco. ¿Okay? Es otra definición bíblica sobre la palabra. Si la palabra discípulo es la traducción de la palabra griega matetes e implica convertirse. Si uno se convierte en algo, quiere decir que el punto de partida proclama que uno no era lo que uno ha llegado a ser, ¿verdad? Ninguno de nosotros comenzó siendo discípulos, comenzamos siendo creyentes. Amén. ¿Right? Interesante es que la Escritura no habla mucho de creyentes, habla de discípulos. Dios no nos llamó a ser creyentes, Dios nos llamó a ser discípulos. Personas en quienes la doctrina que la Biblia enseña afecta y esa enseñanza es reflejada en su estilo de vida. ¿Okay? Así que la palabra discípulo es la traducción de la palabra griega matetes e implica convertirse en un alumno o aprendiz de su maestro. Maestro está en letra mayúscula porque se refiere a Cristo. Deriva del verbo mantano, que quiere decir aprender, comprender. El segundo punto que señala es que ambas raíces, las ves entre comillas ahí, contienen como núcleo central la idea de actividad mental, afecta nuestros propósitos, nuestros procesos mentales. Las palabras del maestro, nuevamente en letra mayúscula, desafían las estructuras mentales, desafían nuestra forma de pensar, renuevan nuestro entendimiento, en palabras que nosotros podamos más claras, fácil de procesar, ¿ok? Y pueden traer un conflicto interno que solo aquellos que están dispuestos a seguirlo enfrentarán reflexivamente, ¿right? Hemos mencionado en los últimos años consistentemente la palabra recalibrar y hemos establecido que pues todos somos llamados a reflexionar y estamos familiarizados con la palabra reflexionar y con considerar, ¿verdad?, las circunstancias, lo que ha pasado, cómo llegué a donde estoy, ¿verdad? Pero la palabra recalibrar trae consigo la determinación previa a hacer ajustes. Insistimos y vamos a seguir insistiendo sin temor a que, o sin considerar con mucha importancia que alguien se pueda incomodar por eso, seguimos insistiendo que Dios nos llamó a recalibrar. Estamos sentados aquí debemos estar sentados con el propósito de recalibrar. Y si ese no es, por alguna razón, me parece un poco difícil de aceptar que alguien pueda dejar la comodidad que tanto es estimulada en esta cultura de su hogar al terminar el día para venir a sentarse aquí y escuchar a alguien repetir cosas. Se me hace difícil pensar que alguien pueda hacer eso sin ser movido por el Espíritu Santo de Dios. Mi esperanza es que pues no simplemente reflexionemos, sino que recalibremos, ¿verdad? Con relación a estas doctrinas bíblicas que estamos escuchando. Y el último párrafo dice,
Esto implica que además de escuchar la enseñanza, el alumno debe participar activamente en la construcción de ese aprendizaje. Jesús siempre convoca a sus discípulos a la reflexión, añadimos a recalibrar, a reflexionar, considerar con el propósito de hacer ajustes en nuestra vida, ya sea mediante preguntas desafiantes que nos podemos hacer primeramente a nosotros mismos. Lo mejor es hacernos las preguntas a nosotros mismos. Y si no conseguimos respuesta, ¿verdad? Pues entonces, en una forma correcta, en una forma respetuosa, esperar el momento correcto para presentársela a cualquier persona que nosotros tengamos respeto y que pues tengamos confianza en esa persona, ¿ok? Ya sea mediante preguntas desafiantes o con planteos que los obligan a tomar una posición, right? Por eso dije que primero debe ser con uno mismo. Hacerme las preguntas a mí, ¿verdad? Y de hacer de una forma que me vea obligado, nuevamente, a tomar una posición, a decidir qué es lo que voy a hacer, ¿verdad? Por otra parte, los que quieren aprender preguntan, inquieren. Las mejores preguntas se le hacen al Señor. Señor, ayúdame a entender. Uno no lo debe, o sea, uno lo puede hacer en cualquier momento, pero el momento para despedirle al Señor que me ayude a entender es cuando comienzo. Señor, voy a leer esta porción bíblica, voy a leer esto, Señor, abre los ojos de mi entendimiento. Y mientras estamos leyendo, mientras estamos escuchando, detenernos, si hay algo que el Espíritu Santo impress in our hearts, right? Pues detenernos y hacer pues los cuestionamientos que tengamos que hacer. Me parece apropiado estos señalamientos que hacen en la última oración. Por otra parte, los que quieren aprender, preguntan. Los que quieren aprender, preguntan. La implicación es que no todo el mundo quiere aprender. Los que quieren aprender, preguntan, inquieren, se esfuerzan, recuerdan, atesoran, se comprometen. Los que quieren aprender, ¿y qué es lo último que hacen los que quieren aprender? Practican, ponen en práctica las cosas que Dios le concede. Ya, las notas suyas, mire la página, ¿cuál página? La página número 2. Quedamos ahí la última vez en estos pasajes bíblicos que contestan la pregunta ¿por qué la doctrina de la preservación y la perseverancia? Sin duda alguna son doctrinas bíblicas. Miramos entonces Salmos 37, 23 y 24, Jeremías 32, versículo 40, Juan 6, 39, Juan 10, 27 y 29, Filipenses 1, 6, 2 Timoteo 4, 18. Miremos nuevamente Filipenses 1, 6, a utilizarlo como trampolín para entrar en la parte que nos preocupa en el día de hoy. Filipenses 1, 6 dice lo siguiente: estando persuadido de esto, persuadido es totalmente convencido, sin duda de ninguna clase, que el que comenzó en vosotros la buena obra, fue Dios el que comenzó en vosotros, en nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, cuando estamos viviendo nuestra vida loca, en la intensidad que cada uno la estaba viviendo, ¿verdad? You know? En ese momento, pues, Él nos dio el llamado a la salvación, y con el llamado, la capacidad para responder a ese llamado, porque todo, desde principio a fin, cuando se trata de la salvación, es por gracia, es por la obra de Dios, es Dios el que lo está haciendo, ¿verdad? Persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la concluirá, hasta el momento de nuestra glorificación. A eso es que se refiere cuando dice, hasta el día de Jesucristo. Así que en esta porción bíblica vemos con claridad que la perseverancia de los santos se atribuye no a nada que los santos hayan hecho, sino a la fidelidad de Dios y a la obra de Dios, porque Él fue el que comenzó la obra. Amén. All right, ok. Y como ya hemos dicho tantas veces, la salvación desde el principio a fin es en base a la gracia de Dios. La salvación comenzó por la gracia de Dios y será terminada, sin duda alguna, en todos aquellos que Dios la ha iniciado. ¿Okay? El otro pasaje que quiero que consideremos es 2 Timoteo 4:18, donde dice, y el Señor, es el apóstol Pablo hablando, fíjese de lo que él está diciendo. Hay un razonamiento, una lógica que Pablo aquí presenta que es sumamente interesante para lo que estamos considerando. Y el Señor me librará. No es puede que me libre, es que me librará. Aleluya. De toda obra mala. El punto es que solamente Pablo podía reclamar eso. No,
Todos los creyentes estamos en la misma posición. Todos podemos decir lo mismo. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Me va a preservar. Si Él me llamó, si Él me dio vida cuando estaba muerto, right? Él me va a preservar para su reino celestial, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Right. Ahora, no hay nadie que se atreva a decir esto que no, si la persona no supiera que Dios en su fidelidad va a preservarle a él y va a preservar a su pueblo. Y que Pablo tenía una seguridad absoluta de que eso era precisamente lo que el Dios Todopoderoso iba a hacer. Así que veamos entonces la próxima sesión en la página número 2, donde dice 3 verdades que todo verdadero cristiano precisa conocer y entender. Todo verdadero cristiano precisa conocer y entender estas 3 verdades. Antes de entrar en esas 3 verdades, vamos a llenar este blanquito que tenemos ahí, que hemos hecho referencia ya varias veces. Escriba esto. Todo aquel que ha nacido de nuevo, ¿cuántos han nacido de nuevo? All right. El que ha nacido de nuevo ha sido regenerado. Right? Todo aquel que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado, sin lugar a dudas, preservará hasta el fin por medio del poder de la preservación de Dios. Luce como un juego de palabras y puede que sea un juego de palabras, pero el punto es que eso es de esa forma, ¿verdad? No hay nadie que haya nacido de nuevo, que haya sido regenerado, que no vaya a perseverar. Todo el que ha nacido de nuevo, todo el que ha sido regenerado, sin dudas de ninguna clase, va a preservar hasta el fin, y lo va a hacer por medio del poder de la preservación de Dios. No va a ser por nada que él o ella van a hacer por su propia cuenta. Esas son buenas noticias. Y lo que tratamos de clarificar al traer estos 2 papeles adicionales que definen lo que la palabra matetes quiere decir, es el hecho de que esa es una verdad gloriosa, esa es una verdad, pero súper gloriosa, súper poderosa, súper maravillosa. Y esa verdad necesita pasar de ser una posesión cognitiva, algo que yo conozco, algo que yo creo, a ser algo que se expresa en mi diario vivir, en las situaciones que yo enfrento, en los desafíos, las oportunidades, los conflictos, las dudas, lo que sea. Eso debe estar presente. El hecho de que como yo he sido regenerado, yo una vez estuve muerto espiritualmente, y utilizando la ilustración que tantas veces utilizamos, y en el momento en que menos yo me lo pensaba, tuve este encuentro con este camión súper poderoso, inmenso, que me golpeó y me tiró, y en ese momento, cuando me recobro, pues mi vida no es igual, yo no soy igual a la persona que yo era antes de tener este encuentro con ese poderoso camión que es una ilustración del Señor Jesucristo. Amén. Right? So, todo aquel que ha tenido esa experiencia, sin lugar a dudas, va a perseverar. Se va a mantener firme. O sí, habrá de tropezar, pero la caída nunca será una caída permanente. Va a tropezar, pero el mismo que le dio la vida eterna, que lo salvó, lo va a levantar. Y el hecho es que preserva este verdadero creyente por medio del poder de la preservación, porque Dios nos está preservando, nos tiene agarrados de la mano, right? Y como hemos dicho tantas veces, el asunto aquí no es que yo estoy agarrado de Dios, el asunto aquí es que Dios me tiene agarrado a mí. Amén. Right? Sí. Y eso debe estar presente en todas las situaciones que nosotros experimentemos. No solamente cuando tengo noticias que mi salud está por el piso, no solamente cuando mis hijos están
descarriándose. No solamente cuando mi matrimonio está a punto de ser destruido por una infidelidad, no solamente eso. Porque hablábamos el domingo de que Jesucristo fuese el Rey de nuestro hogar. En una forma u otra, de eso es que se trata. Gloriosamente, gozosamente, buscar, desear de que Él sea el Rey. Que no haya duda de que aquí en este hogar manda a Cristo. Alabado sea su santo nombre. All right, now. Romanos capítulo 8, versículo 30, right? Nos dice ahí la Escritura, y a los que Él predestinó, Dios los predestinó. Desde antes de la fundación del tiempo, Dios predestinó, dijo, en un momento dado, Alfredo, ¿cómo es el apellido, Alfredo? Alfredo Valle va a responder a mi llamado, right? O sea, Él, desde antes de la fundación de todas las cosas, dice la Escritura, Él nos predestinó para salvación. Y en un momento dado, miren lo que dice la Escritura, por favor, Romanos 8:30, a los que predestinó en un momento particular que Dios ya ha establecido en la historia de la redención, a eso llamó, right? En un momento dijo, Alfredo Valle. Y a los que llamó, también justificó. No dijo, Alfredo Valle, despierta y brega lo mejor que tú puedas, porque si no brega mejor que tú puedas, pues te vas en viaje. No, a eso justificó, le aplicó, le concedió, le aplicó la justicia de Cristo. ¿Right? Y a los que justificó, también lo glorificó. La glorificación es el tercer aspecto de la gloriosa salvación que nosotros hemos recibido por gracia. Regeneración, santificación, que es lo que está aconteciendo en la vida de nosotros en este momento, y la glorificación, que es la culminación de ese glorioso proceso. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Now, hablamos de tres verdades que todo verdadero creyente precisa conocer y entender. Esas dos palabras son importantes, conocer y entender. Conocer y entender. Entender. Conocimiento, entendimiento. No quiero desviarme mucho, pero son dos cosas distintas, conocer y entender. Para poder entender hay que conocer, pero el hecho que yo conozca no quiere decir que estoy entendiendo. Amén. Lo que es importante de toda esta cuestión es que pues en este proceso pues yo estoy ahí, pero hay alguien que está por encima, que está supervisando y que está sobrellevando todo lo que está pasando, y sobre todo la presencia del Espíritu Santo, que tiene la función predeterminada desde antes de la fundación del tiempo de concederme la iluminación que yo voy a necesitar para poder entender. ¿Cómo es que no lo voy a hacer el Rey de mi vida? Bendito sea. ¿Cuántos han tomado decisiones equivocadas con relación a la crianza de sus hijos? ¿Puedo ver su mano? ¿Cuántos han tomado decisiones equivocadas con relación a la crianza de sus hijos? ¿Puedo ver su mano, por favor? There you go. Right? Okay. Tenemos la promesa de entendimiento, Espíritu Santo dentro de mí. Right? Que en ninguna forma está diciendo, oh, yo sé lo que debes hacer, pero no te lo voy a decir. I keep it to myself. No es la forma en que opera, ¿verdad que no? Todo lo contrario. Pero como nosotros insistimos en estar sentados en el trono, ¿right? Ahí es donde, ¿cómo es posible que yo estaba en la iglesia, yo iba a la iglesia, yo iba a la clase bíblica, iba a esto, iba a aquello otro, sin embargo, pues la embarré, ¿right? La culpa no es del Espíritu Santo, ¿right? No es de la palabra de Dios. Una de las verdades que todo verdadero cristiano precisa conocer y entender en el contexto que estamos hablando de la doctrina de la
preservación y perseverancia, es que la perseveración, ¿cómo debe ser? La perseverancia está garantizada por el Padre. Garantizada. There's no doubt. No hay duda de ninguna clase. Cada una de esas afirmaciones está respaldada por lo que la palabra de Dios dice. Mira acá un momentito, ¿ok? La vida de cada uno de nosotros es una jornada, ¿cierto? Right? Y en esa jornada se nos presentan opciones. Y al nosotros mirar hacia atrás, nos damos cuenta sin problema ninguno que las opciones que decidimos seguir, ¿verdad?, no eran correctas. ¿Alguien dice amén a eso? Okay. Y también podemos mirar hacia atrás y poder ver que en un momento dado se presentaron algunas opciones. Podía hacer esto, podía hacer aquello otro. Right? Y las opciones que tomaron fueron correctas. Amén. All right. ¿Estamos de acuerdo o no? All right. Okay. Now, Pablo decía, pues Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el mayor, ¿verdad? Y como hemos dicho tantas veces a la sociedad, pues Pablo decía yo soy el mayor porque el pecador más grande que Pablo conocía era él mismo. Right? Y él podía hablar con autoridad más que de ninguna otra persona, de él. Amén. Right. Now, eso como preámbulo para lo que quiero decirle, Señor, ayúdame a no desviarme y acordarme de lo que estoy enseñando. ¿Okay? Cuando yo miro hacia atrás en mi vida, pues veo esa jornada, ¿no? Dentro de unos días van a ser 72 años, veo esa jornada y veo cómo las cosas fueron desenvolviéndose, ¿verdad? Y en todo momento veo la soberanía de Dios y el cuidado de Dios, la protección de Dios, y lo que pudo haber sido y no fue, ¿right? Lo que fue que no debió haber sido, ¿no? Lo horrible que fue que no debió haber pasado, pero pasó. Pero otras cosas mucho más complicadas que pudieron pasar, que no pasaron. El punto es que en todo eso, pues puedo ver la intervención soberana de Dios y su providencia. ¿Cuántos me entienden hasta ahora? Ok. Pero cuando miro hacia atrás, ¿verdad?, y considero hoy, ¿qué hago aquí yo parado delante de estas personas? ¿Por qué tuve que tener la conversación que tuve anoche con el pastor Marcel, donde no estábamos ocupados en absolutamente nada que tuviese que ver con nosotros? Estábamos ocupados en la tristeza, el dolor, el bienestar de otras personas. No había preocupación porque me van a pagar tanto y de esto me puede proveer esto, aquello, otro. Era simplemente una conversación que lo que deseaba era ver qué podemos hacer con la ayuda de Dios para poder contribuir al bienestar de esta persona y de su familia. Mojayo es que vengo a parar aquí, a tener una conversación como esa.
¿Cómo es que puedo en este momento convivir con mi hija en paz, tranquilidad, sosiego, sin problemas en una clase, con aire acondicionado, sin aire acondicionado por 3 días sin saberlo? Y con una calor y una cuestión y en paz, riéndonos, tú sabes, echándonos agua con hielo por la cabeza. ¿Cómo eso pasa? Porque no hay odio entre mi hija y yo. Pues sin duda alguna, todo eso tiene que ver por la intervención de Dios en la vida de nosotros. Amén. Eso es todo, por ahí es que voy, ¿entiendes? ¿Right? Y por el hecho de que en un determinado momento, pues Dios en su plan soberano quiso poner en mi camino, aleluya, gloria a Dios, a personas que amaban a Dios, que habían sido regenerados, que Dios había estado preservando por muchos años porque eran mayor que yo, algunos no tanto, ¿verdad? Algunos 2 o 3 años que yo, mayor, y quizás otros eran menor que yo, pero ya Dios los había salvado a ellos. ¿Verdad? Dios pone estas personas en mi camino, ¿verdad? ¿No? Por medio de ellos, nos presenta la verdad bíblica, lo que dice la Escritura. Insisten en que lo que ha provocado que ellos vivan de la forma en que ellos viven, estas personas tenían sus familias, tenían su matrimonio, están criando sus hijos, pues es resultado de la salvación que Cristo ha traído y el sometimiento a la palabra de Dios. Todo este preámbulo para llegar a esto, sometimiento a la palabra de Dios. En otras palabras, sometimiento a la palabra de Dios es que esto es lo que Dios dice sobre tal o cual asunto, y me agrade o no me agrade, a mí, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, a mis familiares o quien sea, esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que yo voy a hacer, porque es lo que Dios dice en su palabra. Cuando miro hacia atrás en mi vida y me veo aquí hoy a 10, hoy estamos a 10 o 9, a 10, a 9, a 9, a 9. Es que hoy nos vamos a quedar hasta las 12:30, ¿sabes? Pensé que ya hemos llegado ya a ese punto. No. Cuando considero que hago aquí hoy, 9 de agosto del año 2023, pues miro hacia atrás y digo, pues, espérate, esto ha sido un proceso, ¿verdad? Esto es una jornada. Pero en esa jornada se presentaron opciones. Y en ese grupo de matrimonios que había en aquel entonces, algunos que yo conozca en el día de hoy, pues algunos todavía caminan con el Señor, pero quiero decirle con todo respeto que la inmensa mayoría de los que estaban en aquel momento no caminan con el Señor. Y tristemente sus matrimonios y ha sido, ustedes saben, toda clase de revolución. No hay garantía de que usted tome las decisiones correctas y usted ponga a Dios primero en su vida y sea el rey de su vida, sea el rey de su hogar, como la Escritura dice que sea, y que las cosas funcionen, resulten en la forma que usted y yo desearíamos que sucedieran. Y muchos de nosotros, como queremos las cosas inmediatamente, pues tendemos a tirar la toalla muy temprano. Nos recordamos que
una de las cosas que debemos tener claro es el plan soberano de Dios y que Dios no ha terminado con nadie, right? Hasta el momento en que la vida se acaba, right? Lo que quiero decir es que estamos aquí sentados, ¿verdad? ¿Sabes que no? Dios quiere que llevarnos a un lugar donde podamos entender verdades como las que estamos considerando en este momento. Yo puedo decirle pues que si entre las mejores decisiones que yo he tomado fue la decisión de someterme a lo que dice la palabra de Dios. No fue ir a la iglesia, familia, por favor. No fue servirle al Señor. ¿Okay? De hecho, yo empecé a servirle al Señor antes de someterme a la palabra de Dios. Hice muchas cosas en la iglesia donde estaba antes de someterme a la palabra de Dios. Que no es cuestión de servirle al Señor, es cuestión de someterme a la palabra de Dios. Lo que inevitablemente llevó a que Jesucristo pues ocupara el lugar que tenía que ocupar en nuestra familia. Que hablábamos el domingo y vamos a hablar el próximo domingo nuevamente acerca del reinado de Cristo en nuestro hogar. Si todo eso simplemente porque para recordarle que ¿y por qué tenemos tantos pasajes bíblicos ahí? ¿Y por qué seguir leyendo los pasajes bíblicos? Pues porque ahí es donde está la energía espiritual, el nutriente espiritual, la razón, ahí donde está la razón de nuestra esperanza, la certeza, la seguridad nuestra. Y es la metodología de Dios. Queremos que Dios nos transforme. ¿Cuántos quieren cambiar? ¿Cuántos están cansados? Yo quiero cambiar. Me quedo una semana, un mes, un año, lo que sea, o 15, lo que sea. Pues yo no quiero terminar de la misma. Yo quiero ser distinto. Yo quiero cada día que pase parecerme más al Señor Jesucristo, como decíamos en el texto de hoy. Pues la forma que Dios lo hace es a través de la renovación de nuestro entendimiento. Y esa renovación viene mayormente a través de su santa palabra. Es la obra del Espíritu Santo, pero el instrumento que utiliza es la palabra de Dios. Right? Él es el cirujano, right? Pero el bisturí que utiliza, ¿verdad?, para renovar nuestro corazón es la palabra de Dios. Y con eso en mente, pues veamos lo que nos dice la Escritura. La preservación o perseverancia de los santos está garantizada por el Padre. Porque Jehová, Salmo 37, 37, versículo 28, porque Jehová ama la rectitud y no subraye, desamparará a sus santos. No desamparará. Y no desamparará quiere decir, no desamparará. No le dará la espalda en ninguna forma a sus santos. Y concluye, y termina diciendo, para siempre serán guardados. Para siempre seré guardado. Me puedes quitar todo lo que quieras, me puedes quitar mis hijos, me puedes quitar mi casa, me puedes quitar el dinero, me puedes quitar la salud, pero mi salvación no me la puedes quitar. Y yo lo que estoy aquí para vivir son unos cuantos años, que 15 o 25 milisegundos, comparado con la eternidad. Parte de la renovación del entendimiento. Esta mañana consideraba nuevamente ese asunto, leía otra vez parte del journal, uno de los journals que Rosa escribía, y hablaba sobre particular lo que ese día estaba notando, el desafío que está en ese día. Te comparto lo que hoy leí que está diciendo, ay Padre, Señor, yo quiero ser santa, porque tú dices que sin santidad nadie podrá verte a ti, Señor. Y hace días que tengo esto que me viene de vez en cuando a mi mente, Padre, allá para el 1974, en el lugar donde yo estaba, que tú sabes, yo tomé algo que no era mío. Yo lo he confesado como pecado tantas veces, Señor, y hoy te lo vuelvo a confesar, Padre amado. Dios nos guarda, familia.
No hay absolutamente que nada pueda pasar en la vida del creyente que pueda evitar que Dios nos continúe guardando para siempre. Right? No hay nada más importante, no hay nada que dé más seguridad, no hay nada que dé más ánimo, ¿verdad? Y al leer lo que Rosa acá está escribiendo nuevamente y me viene a la mente, pues ¿sabes qué? De la misma forma que ella escribió esto, yo esta mañana pensé, ella lo escribió, eso fue en el 2014, quiere decir que han pasado 9 años, ¿verdad? O sea, 9 años, ¿verdad? O sea, y pues ahí está con el Señor, pero tarde o temprano todos vamos a estar con el Señor, los que estamos en Cristo, amén. So, y pues si continúo pensando acerca de la realidad de la muerte, ¿verdad? Eso va a llegar en un momento dado. Y me pongo a ver el devocional que estaba leyendo y lo escribió Charles G. Spurgeon, que en su momento dado murió, right? Y de cada 100 que nacen, 100 mueren, right? Okay. So, el hecho no es si voy a morir o no, el hecho es que va a pasar después que muera, right? El hecho es si hay vida o no hay vida después de la muerte. Amén. Right? So, de eso es que estamos hablando, ¿verdad? Y cuando Dios renueva nuestro entendimiento, leemos porciones bíblicas y de momento el Espíritu Santo, ¡pum!, enciende la luz, ilumina nuestro entendimiento. Entonces nos capacita para traer eso, hacer esa aplicación de esa doctrina a nuestro diario vivir, lo que nos convierte nuevamente en verdaderos ¿qué? Matetes. Gloria al nombre del Señor. Right? Salmo 73, versículos 23 y 24. Now, si usted no sabe el contexto del Salmo 73, quizá pues entonces esto no va a tener tanto impacto, ¿verdad? Pero el Salmo 73 es un salmo de Asaf, donde Asaf está todo pugilateado, porque pues la gente mala todo le sale bien y a la gente buena las cosas le salen mal, right? Y llega un momento que dice, ¿sabes qué? Creo que el versículo 13 o 14, la verdad el caso es que esto no vale la pena seguir hasta aquí, ¿verdad? Pero entonces sigue pues haciendo lo que es correcto y entonces concluye el versículo 23 y 24. Mira lo que dice, con todas mis dudas, con todas mis preguntas, con todas como decían un hermano allá boricua, decía, con toda mi chuletería viene de chuletas, viene de carne, right? Con toda mi carnalidad, right? ¿Sabes? Dejándome llevar por la carne, right? Con todo, yo siempre estuve contigo. Asaf está diciendo, yo siempre estuve contigo. Con todo y eso, en los momentos de mayor duda, de mayor inconsistencia, de mayor ambivalencia mía, yo siempre estuve contigo. Y me tomaste de la mano derecha. ¿Alguna vez le ha pasado eso a usted? Sí. Amén. Toda clase de duda. Sin embargo, Él ha estado con nosotros en todo momento. Es que nos guarda, ¿verdad? Él nos está nuevamente, Él nos está preservando en todo momento. No solamente es en el contexto de dónde vamos a pasar la eternidad, es que en todo momento, en el presente, me está preservando para que yo pueda perseverar. Con todo, yo siempre estuve contigo, tú me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. Gloria a Dios. Y después de todo esto, ¿qué va a pasar? Me recibirás en gloria. Gloria a Jesús. That's nice. Amén. Gloria a Jesús. Ok, now, el punto aquí es que la preservación está garantizada por el Padre. La preservación, está garantizada por el Padre. Dios el Padre nos preserva de acuerdo a su conocimiento perfecto. El conocimiento de Dios es íntimo, no un conocimiento meramente cognitivo y no tiene limitaciones de ninguna clase, es un conocimiento perfecto. Dios nos preserva, Dios Padre nos preserva de acuerdo a su conocimiento perfecto. Él conoce a cada uno de nosotros
Porque Él conoce a cada uno de nosotros a la perfección. Alguien me levanta la mano y me lo dice. ¿Por qué? Porque Él nos creó y porque Él nos diseñó. Tus manos me hicieron, tus manos me formaron. Hazme entender para que yo pueda operar, actuar conforme a tu voluntad. Ayúdame a entender qué fue lo que tú hiciste, Señor, porque tú me conoces a mí 1,000 millones de veces mejor de lo que yo me conozco. Dios el Padre nos preserva de acuerdo a su conocimiento perfecto. De Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Subraye, conoce el Señor a los que son suyos. Ese conocimiento es un conocimiento perfecto. Y luego dice, apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es inevitable. Si invocamos el nombre de Cristo, inevitablemente vamos a desear apartarnos del mal. Subraya la palabra invoque. Invoca, right? Apártese del mal todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esa palabra es una palabra interesante. A veces se dice llame, ¿verdad? Pero aquí la palabra es invocar, que trae consigo el siguiente significado: llamar a lo que sea, right? Cuando se invoca, se llama a lo que se está llamando con el propósito de que venga y tome posesión. ¿Se entendió? Right? Apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Es inevitable. Si invoco el nombre de Jesucristo, ven y toma posesión en mi vida, ven y toma posesión en mi hogar, para seguir insistiendo en lo que hemos tratado de insistir, ¿verdad? Pues inevitablemente pues vamos a terminar aborreciendo todo aquello que no está afín, no compagina con la voluntad de Dios. ¿Sería bueno que eso sucediera en nuestra vida? Claro que sí, definitivamente que sí. Es la mejor contribución que nosotros podemos hacer al bienestar de nuestra familia, de nuestros hijos. Aleluya. Segundo, Dios el Padre nos preserva de acuerdo a su fidelidad constante. Nos preserva de acuerdo a su fidelidad constante. Subrayé las siguientes palabras, frases: haré, no desistiré y pondré. Es Dios el que lo está haciendo. Es Dios el que se está tomando la iniciativa. Todo esto tiene que ver con la salvación nuestra. Gloria a Jesús. Jeremías dice, haré con ellos un pacto, ¿de qué clase? Para siempre, familia, para siempre, eterno. Él es el que hace el pacto. Yo voy a hacer un pacto con ellos, eterno. Right? Él lo inicia. Right? ¿En qué consiste ese pacto, Jeremías? Que no desistiré de hacerles ¿qué? Gloria a Dios. Vamos a traerle eso a nuestro diario vivir. Vamos a traer esa doctrina, esa verdad que Dios enseña a nuestro diario vivir. Dios no va a desistir de hacernos bien. Pues si Dios no va a desistir de hacernos bien, pues yo tengo que asegurarme de que lo que yo haga tenga la aprobación de Dios. Amén. Si tiene la aprobación de Dios, pues yo no tengo mucho que preocuparme. Yo no tengo ni preocuparme de que me voy a preocupar, porque si es lo que estamos diciendo de esa forma, Dios se va a encargar de llamarme la atención y de provocar dentro de mí la capacidad para no preocuparme. Y no desistiré, es Él que lo está haciendo. El que hizo el pacto no va a desistir de hacernos bien. No solamente eso, y pondré mi temor en el corazón de ellos. Eso es glorioso. Pondré dentro de ellos el temor hacia Dios. Y no es miedo, familia, usted sabe que no es miedo, ¿verdad? Es reverencia, es respeto por Dios, es reconocer a Dios, es traernos un punto en que nosotros nos damos cuenta de que por años hemos sido bunch of fools, hemos sido unos insensatos, que nos hemos creído que lo sabíamos todo cuando no hemos sabido nada. Amén. Right? Okay.
Pondré, y ahora cuando viene el temor de Dios a nuestros corazones, luego de la salvación, luego de la predestinación, luego del llamado a la salvación, pues ahora nuevamente ese temor de Dios ahora nos lleva a reconocer la grandeza de Dios, la presencia de Dios, como dice aquí, esa fidelidad de Dios, no desistiré de hacerles el bien, Lo que es interesante también, mira lo que dice, y pondré, empecemos nuevamente, haré con ellos un pacto eterno, right? Quiere decir que no cambia y no termina, right? Okay. Y consiste en estas cosas, que no desistiré en hacerles el bien, voy a hacerles bien, right? No voy a hacerles bien cuando se porten bien conmigo, voy a hacerles bien. Muchas veces el hacerles bien es no darle lo que ellos quieren, right? Muchas veces es darle algo que les va a incomodar, right? Muchas veces es permitir que las rosas que le doy, antes de que las puedan oler, tengan que hincarse con las espinas que las rosas traen. No desistiré de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos, el deseo de hacer mi voluntad. Es Dios el que pone en nosotros tanto el querer como el poder por su buena voluntad, right? ¿Con qué propósito? Para que no se aparten de mí. Todo eso es con el propósito de que nosotros no podamos apartarnos de Dios. Otra vez, Dios el Padre nos preserva de acuerdo a su fidelidad constante. 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 2 Tesalonicenses capítulo 3:3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y eso obviamente de carácter eterno. Tercero, Dios el Padre nos preserva de acuerdo a su justicia justa. Yeah. Osea 2:19 dice, te desposaré conmigo para ¿cuánto? Para siempre. En otras, desposar es casarme, me uniré en ti en matrimonio para siempre, ¿verdad? Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Número 4. Dios el Padre nos preservará de acuerdo a su poder ilimitado. Primera de Pedro 1, 3 y 5, ese pasaje lo hemos ya considerado muchas veces. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer, subraye eso, nos hizo renacer, Dios nos hizo renacer, Él nos hizo renacer, ¿ok? ¿Por medio de qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois, aquí está el punto, que sois guardados por el poder de Dios. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Con qué propósito, Pedro? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Está hablando de la glorificación, tercer aspecto de la salvación, como hemos dicho ya tantas veces. Número 5, Dios el Padre nos preserva de acuerdo a su eterno amor. Mire qué hermoso lo que dice este salmo. Jehová cumplirá su propósito en mí. No lo que yo quiero, ¿verdad? Sino su propósito, Él lo va a cumplir en mí. Right? Todas las cosas operan para bien. Esto es para quienes. Para los que aman a Dios, los que conforme a su ¿qué? Su propósito son llamados. Dios cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. La misericordia es simplemente una expresión del amor de Dios. Right? Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. En idioma hebreo original, no desampararás la obra de tus manos. Y Romanos capítulo 8, versículos 38-39, que todos estamos bien familiarizados con él, por lo cual estoy seguro, totalmente convencido, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. Vamos a hacer una cosa. Vamos a leerlo todo el mundo, ¿ok? All right.
por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Gloria a Dios. Ay. A mí me gusta cuando algunos de ustedes se ríen. Se ríen, ¿sabes? You know? Porque se ve que la sonrisa es una expresión del gozo del Señor. When you read that, uno se ríe y dice, ¡ay, qué chévere! Gloria a Dios. Oh, yo no sé cómo es con ustedes, ¿verdad? Y ninguno de nosotros debe tratar, esto fue un error que yo cometí por muchos años y el Señor me indicó que era un error y he tratado y sigo tratando de no seguirlo haciendo. Y era bien intencionado, pero era la intención como de tratar de provocar en otras personas experiencias que yo había tenido con el Señor, ¿verdad? ¿Sabes? A través de algunos pasajes bíblicos, a través de algunas predicaciones, a través de escuchar algún tipo de alabanza, lo que sea, ¿verdad? Y yo decía, oye, esta alabanza, muchacho, ¿por qué esta alabanza? Esta alabanza, oye, ¿qué cosa? ¿Sabes? Y pues las personas la escuchaban y se quedaban. Ay. Otro me decía, oh, sí, tremendo, pero el tremendo yo, tremendo, right? So, you know. Pero, anyway, sin ánimo de caer en esa práctica, ¿verdad? Pero a mí me pasa, you know, que, y esto estoy solito yo, ya en el cuartito mío, ahí, tú sabes, you know, por la noche, que me pongo a leer por los devocionales y los pasajes bíblicos y esa cuestión, y me río. Digo, qué chévere, man. Qué chévere que leí esto. Oh, man, that was good, man. Estás tremendo, tú estás tremendo. Eso es me saying. Yo, estás tremendo, estás pasado, muchacho. Gloria al Señor. Ay, cuando encuentro cosas como esas, no hay absolutamente nada que me pueda separar del amor de Dios. Ustedes me conocen y quizás yo cojeo de la misma pata que algunos de ustedes cojean, que me paso ahí escudriñando lo que dije, qué hice, en qué tono de voz utilicé, a quién hablé, alguien se pudo haber ofendido, aquel otro no lo saludé, aquella otra cuestión, y ahora, Señor, o que no me levanté ahora que debía haberme levantado, o que esto, you know, que no hay absolutamente nada que me pueda separar del amor de Dios. That's awesome. Si cuando yo era enemigo de Dios, Dios me dio lo más valioso que fue a su Hijo por mí, ¿cuánto ahora que soy su Hijo, con Él me dará todo lo que yo necesite? No lo que yo quiera, sino lo que yo necesite para que su voluntad, su propósito se realice en mí. Right? La idea nuevamente es ser matetes del Señor Jesucristo. Es traer todas estas verdades doctrinales a nuestra vida, escucharlas, ser enseñado por el Maestro y con la intención predeterminada de hacer aplicación de las mismas en nuestra vida. Para los que llegaron a lo último, que no estaban al principio, hay 2 hojas adicionales. Por favor, lea esas 2 hojas porque en ellas hay una descripción de lo que matetes es y lo que es el propósito de nuestro estudio bíblico. Una última cosa para concluir, y otra vez, gracias por haberme enviado el texto ese en el día de hoy. Right? Algo más con la gestión de matete, ¿no? Y ser un discípulo. En el tiempo del Señor Jesucristo, en ese contexto cultural histórico, había muchos maestros, filósofos que tenían escuelas de discípulos. ¿Eh? Y no todo el mundo podía ser un discípulo. Una cosa que era de esperarse y que era deseable para aquellos que querían seguir las enseñanzas de algún maestro de estos filósofos reconocidos, era el hecho de que cuando alguien era aceptado para ser discipulado,
para convertirse en discípulo de tal o cual filósofo, el filósofo asumía total responsabilidad por el bienestar de sus discípulos. Nuestro maestro es lo que hace. Es su promesa. Él cuida de cada uno de nosotros. Él es nuestro maestro. Y Él es la lección misma, ¿verdad? El maestro nos está enseñando de sí mismo, ¿verdad? Es glorioso, pues, ser parte de la familia del Señor. Lo que necesitamos, mis amados hermanos, es ser honestos con nosotros mismos y ser responsables. Yo necesito ser responsable con ustedes. Necesitamos dejar que Jesucristo sea el Señor de nuestras vidas. Sea, para utilizar la palabra que estamos utilizando los domingos, sea el Rey de nuestra familia. Y proponernos de que con su ayuda, pues, que en realidad Él lo sea, ¿sí? Tomar las acciones que necesitamos tomar, las decisiones. Anyway, God is good. All the time. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por este momento que tú nos regalas en esta noche. Conforme a tu plan soberano, tu Señor ha intervenido en la jornada de nuestras vidas. Nos has traído, Señor, de distintos países, culturas, clases sociales, niveles económicos, niveles educativos. Nos has traído, Señor, por la sangre de Jesucristo, a esta iglesia local, Señor. Y nos concedes la oportunidad de poder reunirnos miércoles y domingos a vivir como familia espiritual, Señor, y poder estudiar tu palabra. Tú quisiste poner el temor de Dios en cada uno de nosotros, Señor. Imploramos que continúe, Señor, pues purificando ese temor en cada uno de nosotros y que nos capacites, Padre, para vivir nuestra vida a la altura de lo que tú has hecho en la vida nuestra, Señor. Echamos sobre ti toda nuestra ansiedad, todas nuestras preocupaciones, Señor. Confiamos, Señor, que tú eres digno de confianza, Padre Santo, que tú eres más que suficiente, que tú no cambias y que lo que tú has comenzado en nuestra vida, tú lo vas a perfeccionar. Conduce nuestros automóviles de regreso a nuestros hogares. Tráenos de regreso aquí a tu iglesia, Señor, el próximo domingo, con el deseo de ser instruidos por ti de forma tal que podamos ser cada día mejores matetes del Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.